Qué alegría cuando nos avisan que hemos sido escogidos para un equipo deportivo, para un empleo atractivo, para una escuela de prestigio, para un concurso relevante o para representar algo importante. Y es que ser escogidos nos llena de orgullo, eleva nuestro amor propio, mejora nuestra autoestima. En lo espiritual pasa igual, nos estimula en gran manera. Por eso el apóstol Pablo escribió estas palabras: bendito sea nuestro Dios, que nos escogió en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. David lo dice de esta manera: Señor, tú unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué era importante esto para David? Para David era importante porque el ungido de Dios es protegido por la mano divina. David, como pastor, sabía que las ovejas con frecuencia se enredan su cabeza entre las zarzas. Las espinas aprisionan su cabeza por sus pelos. Y el pastor tiene que buscar la forma de protegerlas. De modo que utilizaban el aceite como base para mezclarlo con otras sustancias repelentes. Ungían la cabeza de la oveja y así era más fácil que se destrabaran de las zarzas que les aprisionaban. Aquí hay importantes lecciones para nosotros. Como escogidos de Dios, estamos ungidos por Él, con el propósito de proteger nuestra cabeza. Dios nos protege de nuestros propios enredos mentales. Tantas veces las obsesiones nos aprisionan. Los pensamientos tontos, las ocurrencias nocivas, toman control de nuestra mente, y allí es donde Dios quiere intervenir como nuestro buen pastor. A nuestra mente llegan todo tipo de malas influencias, pero Dios nos enseña a buscar cosas buenas que llenen nuestra mente. En la medida que busquemos esas cosas buenas, en nuestra cabeza no habrá lugar para lo malo. Nuestra cabeza no se enredará en cosas que no convienen. El apóstol Pablo daba este consejo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Tremendo consejo para ocupar nuestra mente en cosas verdaderamente edificantes. El pastor sabía que al ungir a la oveja con aceite y mezclar ese aceite con sustancias repelentes, iba a lograr que las moscas se alejaran de la oveja, pues las moscas buscaban especialmente la nariz de la oveja para depositar ahí sus larvas.
Aquello era bastante molesto, bastante incómodo y podían ocasionar incluso la muerte de la oveja. Por eso era importante para David la unción. La unción representaba protección. Y es que cuando estamos ungidos, protegidos por Dios, esa unción en nuestra vida es como el aceite. Lo malo resbala por aquí, desliza por acá. Lo malo no se nos pega. Muchas veces somos extremadamente sensibles a las malas acciones de otros. Pero precisamente lo que Dios quiere es protegernos de esas malas acciones. Que no seamos tan vulnerables a los actos de otras personas. Otras veces somos excesivamente dependientes emocionalmente de otros. Dios nos quiere proteger de eso. Eso se logra con su protección, con su unción. Pero no solo nos protege con esa unción de la gente, nos protege del mismo Satanás. Porque Satanás y sus demonios son como fastidiosas moscas que permanentemente están tratando de poner larvas en nuestra cabeza, de penetrar a nuestra mente con ideas nocivas. Solo recuerde que el paraíso lo perdimos con las diabólicas ideas que la serpiente antigua puso en la cabeza de Eva y de Adán. Satanás puso en duda a Dios. Satanás puso delirios de grandeza en Adán y Eva. Recuerde que la tentación consiste en hacerles creer, hacerles pensar que Dios era un ser egoísta y que ellos eran capaces de superar a su creador. De ese modo, aquella primera pareja se rebela contra Dios. Pero aquellos delirios de grandeza solo eran ideas en la cabeza de ellos. ¿Quién metió esas ideas? Satanás. Así como la mosca pone larvas en la cabeza de la oveja. Pero Dios nos quiere proteger. Y en estos tiempos donde vemos tanta gente estresada, atemorizada por miedo a todo lo que escuchan que Satanás es capaz de hacer. En este tiempo necesitamos esa unción como protección. La gente vive temerosa debido a las supersticiones, temerosa a los maleficios. Gente que teme abrir un paraguas dentro de la casa porque eso le va a traer mala suerte, según dicen. O que se abstiene de pasar debajo de una escalera porque eso le va a desgraciar la vida, según cuentan. Gente que se atemoriza cuando se le derrama la sal porque eso le va a arruinar la vida. Gente que cree
que partiendo unos limones en cruz y poniéndolos en cada esquina de la casa, así va a ahuyentar las malas vibras, según dicen. Personas que piensan que poniendo una cabeza de ajos en la entrada de su puerta van a ahuyentar a los demonios o a la mala suerte. O que poniendo una herradura ahí en la entrada de su casa van a poder tener protección. La gente vive muy estresada por todas las influencias satánicas que le rodean. La gente vive en pánico cuando le dicen que una persona que no les quiere les va a fumar el puro, o que va a conseguir una fotografía de ellos y la va a llenar de alfileres para causarle un maleficio. En medio de ese temor, del temor a las obras satánicas, la gente corre en busca de ayuda y curiosamente donde otros satánicos. El mal llega a ser peor. Gente afanada buscando cura para los maleficios con gente maléfica. Imagínense. Buscan a alguien que les haga una limpia o un saumerio y todo tipo de obras de magia negra o magia blanca, como quiera que se le pueda llamar a cualquier acto de brujería o satanismo. Déjeme decirle que cuando usted tiene a Jesús como su buen pastor, usted no necesita de brujos, ni de adivinos, ni de magos, ni de ninguna persona que haga ese tipo de actos espirituales para librarse del mal. Usted no necesita de esa gente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros, o sea, mayor es el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros que el espíritu del mundo que está afuera. Cuando seguimos a Jehová como nuestro buen pastor, estamos bajo su protección. Mayor es el que está en mí, dígase, cuando tiene o cuando tenga temor. La Biblia dice que cuando David fue ungido como rey por Samuel, desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Dios andaba sobre David. David ya estaba bajo la protección, bajo la cobertura divina. Y mire qué maravilloso. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el día en que creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, que el día en que lo recibimos como nuestro Señor, ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo. Los creyentes tenemos la unción de Dios, la protección de nuestro Salvador. Por eso la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Unges mi cabeza con aceite era importante para David porque el ungido de Dios es escogido
para un propósito divino. Ungir era un acto simbólico a través del cual se quería decir que una persona en particular había sido escogida, seleccionada por Dios para un propósito específico. Se utilizaba para designar a alguien como profeta o como rey. En el caso de David, estas palabras, unges mi cabeza con aceite, eran proféticas. Estaba prediciendo lo que iba a pasar en su vida. Quizás cuando David escribe este salmo en los días de su adolescencia, no imaginó que implicaría ser rey. Simplemente él estaba deleitándose ahí en la pradera mientras cuidaba las ovejas, cantándole a Dios mientras tocaba el arpa. Era un tiempo de relax, de tranquilidad, de adoración y de comunión con su Dios. Y note que ciertamente esto era una tremenda lección para cualquier persona que lo viera. Pues podrían pensar, ¿cómo este muchachito que se ve tan insignificante, que ni su familia lo toma en cuenta, cómo este muchachito habla con tal seguridad? ¿Cómo es que este niño se siente escogido por Dios, ungido por Dios? Recuerde que cuando Samuel llegó a la casa del padre de David, su papá ni siquiera quiso presentarlo entre sus demás hijos. Samuel llegó buscando al nuevo rey de Israel para ungirlo. Y en el grupo de los hijos de Isaí no estaba David. Posiblemente su propio padre lo menospreciaba o se apenaba de él. Algunos dicen que quizás David era un hijo ilegítimo de Isaí, porque en uno de los salmos David dice, en pecado me concibió mi madre. Y por eso posiblemente no lo presentó en el grupo de sus hijos. Aparte de eso, el pueblo de Israel estaba en guerra. La idea de todo el pueblo era que el rey debería ser una persona con dotes militares. Debía ser un hombre corpulento, un guerrero experimentado en la batalla. Y David no tenía esa corpulencia. Dice que era un muchachito muy delgado, muy pequeño. No tenía un cuerpo de gran atleta. Habían desventajas físicas en él para aquel momento de la historia de Israel. Pero un día, ahí estaba Samuel en su casa, ungiéndolo como rey. Contra todos los pronósticos. Bien dice el refrán popular, lo que es de Pedro, no se lo quita Juan. David era el ungido de Dios, el escogido para reinar en Israel. Nos pasa muchas veces que humanamente nos vemos sin posibilidades. Nos vemos con muchas desventajas para competir con otros que tienen
mejores condiciones que nosotros en diferentes aspectos. Las estadísticas nos pueden mostrar como personas sin posibilidades. Pueden decir que cierta persona jamás va a poder estudiar o jamás va a poder conseguir un buen empleo o jamás va a poder llegar a tener una casa. Y ese tipo de predicciones o proyecciones que nos hacen las estadísticas pueden desmoralizarnos sobremanera. Pero ahí tiene el caso de David. Un niño con muchas desventajas, cantándole a Dios y diciéndole: tú unges mi cabeza con aceite. Era decirle: Dios, yo estoy contento porque tengo la convicción de que usted para algo bueno me ha escogido. Eso contrasta con expresiones pesimistas que muchas veces hacemos. Expresiones como que hay gente que nació con estrella, pero yo, dicen otros, nací estrellado. Hay unos que nacieron afortunados, pero yo, dicen, nací desgraciado. Hay que alejar ese tipo de automaldiciones de nuestra vida. La autoconmiseración no nos ayuda en nada. Es la confianza en Dios la que eleva nuestro espíritu, la que contenta nuestro corazón, la que construye nuestro amor propio y autoestima. ¿Qué hacía David? Confiar en Dios, deleitarse en Dios. Y mire que él mismo escribió este salmo: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Preciosas palabras y una realidad en la vida de David. Se deleitó en Dios, adoró a Dios, alabó a Dios, le cantó a Dios, y un día llega Samuel y le dice: tú eres el escogido del Señor para reinar sobre su pueblo Israel. Y Dios hizo esa selección no solo en David. La Biblia nos enseña que también lo hizo en otros hombres muy diferentes, como Pedro. Pedro era un humilde pescador. Es más, un pescador fracasado. Cierta vez le dijo a Jesús: Señor, no he pescado nada. Era un hombre del vulgo, dice la Biblia, sin letras, sin educación. Un hombre sencillo. Un hombre que le costaba aprender las cosas. Pero el día que Jesús le dijo: sígueme, dice la Biblia que dejándolo todo, siguió a Jesús. Y fue escogido por Jesús para ser uno de sus principales apóstoles. Contra todos los pronósticos, un humilde pescador, un hombre duro para aprender. Pero en el día de Pentecostés,
Ahí estuvo frente a una multitud predicando por primera vez el evangelio del reino. Hubo otro hombre muy diferente a Pedro, el apóstol Pablo. Un hombre con mucha educación religiosa, con un intelecto envidiable, pero fanático, intolerante, perseguidor de cristianos. Pero un día en el camino a Damasco, el Señor lo derriba al suelo. Y ahí, en el suelo, le dice: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Ahí rinde su corazón a Cristo. Y Dios lo escoge para ser el apóstol de los gentiles, de los no judíos. Y nos dejó escrito más de la mitad del Nuevo Testamento. Desarrolló más que cualquier otro la teología cristiana. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Entonces no importa si es un niño campesino de Belén. No importa si es un humilde pescador fracasado. No importa si alguien es un gran intelectual y malvado. Lo que importa es que un día uno le entregue el corazón al Señor. Y Él le va a dar su protección y le va a escoger para un propósito maravilloso. Ahora usted puede decirle: Señor, gracias, porque estoy bajo tu protección, bajo tus alas, y no temeré mal alguno. Gracias, porque tú me has escogido para un propósito maravilloso. Pero si usted no tiene a Jesús como su pastor, en este momento puede decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi buen pastor. Yo quiero que tú me protejas. Yo quiero que tú me escojas para un buen propósito en la vida y me muestres ese propósito. Yo te invito a entrar a mi corazón, a perdonar mis pecados y darme la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.